Buen día chicos, buen día chicas. Bien, en esta segunda parte del año vamos a tratar de cambiar un poquito el tema y la metodología de la materia. Con respecto al tema, vamos a tratar de dejar un poquito de lado la literatura y nos vamos a centrar más en la parte de lengua de la materia. Y con respecto a la metodología, las actividades van a ser más simples y más breves. Entonces para ustedes van a ser más fáciles de hacer y para mí van a ser más fáciles de corregir. Con eso, el objetivo que tengo desde el punto de vista metodológico es que tengamos una mayor frecuencia de actividades. Actividades más cortas, pero con mayor frecuencia. Esa es la idea. Bueno, con respecto al tema de esta primera clase, vamos a tratar sobre la oración unimembre. ¿Qué es la oración unimembre? Tal como lo dice la palabra, es aquella oración que tiene un solo miembro, es decir, una sola parte, y por lo tanto no se puede dividir en sujeto y predicado. Desde este punto de vista hay varios tipos de oraciones unimembres. Nosotros las podemos dividir en dos grandes grupos, las oraciones unimembres sin verbo y las oraciones unimembres con verbo. Vamos primero a las oraciones unimembres sin verbo. Bien, dentro de las oraciones unimembres sin verbo tenemos varios tipos. En primer lugar, por ejemplo, podemos tener lo que son las construcciones sustantivas. ¿Qué son las construcciones sustantivas? Son aquellas construcciones sintácticas que tienen como núcleo precisamente un sustantivo. Como ejemplo, ustedes pueden servir los títulos de las series o de las películas. Por ejemplo, ahora me viene como ejemplo La Casa de Papel. ¿Cuál sería el núcleo sustantivo de esa oración? La casa de papel, el sustantivo casa. ¿Nosotros podemos dividir esa oración en sujeto y predicado? No, no podemos dividirla en sujeto y predicado. Por lo tanto, es una oración unimembre. También, en segundo lugar, las oraciones unimembres sin verbo pueden ser las construcciones adjetivas. En este caso, son las que tienen como núcleo precisamente un adjetivo. Por ejemplo, muy lindo. Esa sería una oración unimembre. ¿Cuál sería el núcleo? El adjetivo lindo, precisamente. En tercer lugar, tenemos las construcciones adverbiales. En este caso, el núcleo es precisamente un adverbio. Y se me ocurre como ejemplo decir la oración bastante lejos. En este caso tenemos dos adverbios. Bastante, que es un adverbio de cantidad, y lejos, que es un adverbio de lugar. Tenemos que ver cuál de esos dos adverbios es el más importante. El que si yo lo saco, la oración deja de tener sentido. Y a mí me parece que el adverbio más importante, el que sería el núcleo, sería lejos. En ese caso, entonces, también tenemos una oración unimembre, que no se puede dividir en sujeto y predicado, y cuyo núcleo es precisamente un adverbio. Y en cuarto lugar, tenemos las construcciones preposicionales, que en este caso no tienen como núcleo una preposición, sino que son las que comienzan con una preposición. Por ejemplo, se me ocurre la frase, o mejor dicho, voy a repetir la frase de un dibujito animado, hasta el infinito y más allá. En este caso, la preposición sería hasta, que como yo le dije recién, no funciona como núcleo, sino que funciona como nexo subordinante. Esa oración tampoco se puede dividir en sujeto y predicado y por lo tanto también es una oración unimembre. Repasemos. Entonces, de oraciones unimembres tenemos cuatro tipos. Las construcciones sustantivas, que tienen como núcleo un sustantivo, las construcciones adjetivas, que tienen como núcleo un adjetivo, las adverbiales, que tienen como núcleo un adverbio, y las preposicionales, en cuarto lugar, que son las que comienzan con una preposición. Bien. Y después, en otro grupo, tenemos las oraciones unimembres con verbo. Ahí también tenemos varios tipos. Por ejemplo, tenemos las oraciones unimembres con el verbo haber expresando existencia de algo. Por ejemplo, se me ocurre como ejemplo, había tortugas en el mar. Y yo pregunto, ¿quién había? No me puede decir. Entonces no puedo identificar el sujeto. Si yo pregunto qué había, me va a decir tortugas, pero en este caso no sería sujeto, sino objeto directo. Por lo tanto, esa oración tampoco se puede dividir en sujeto y predicado, tiene una sola parte y sería una oración unimembre. Otros ejemplos que se me ocurren, porque ahí yo conjugo el verbo había en pretérito imperfecto, pero lo puedo conjugar en otros tiempos, por ejemplo en presente. Hay nubes en el cielo. Ahí el verbo sería hay. O podría conjugarlo en el modo subjuntivo, por ejemplo, hubo un incendio en las sierras.
Ahí el verbo sería hubo, que se vendría el verbo haber. Entonces ahí tienen varios ejemplos. En segundo lugar, tenemos aquellas oraciones que tienen verbos que expresan fenómenos climáticos, meteorológicos o atmosféricos. Por ejemplo, anoche llovió en la ciudad. El verbo sería llovió. Yo pregunto, ¿quién llovió? Y no me puede contestar, entonces no podemos identificar el sujeto. También tenemos una oración unimembre. O si me ocurre otro ejemplo, amaneció más temprano hoy. Ahí el verbo sería amaneció. Yo pregunto, ¿quién amaneció? ¿Mm? Tampoco puedo identificar el sujeto y también tenemos una oración unimembre. En tercer lugar, oraciones unimembres con verbo, tenemos las que usan el verbo ser o hacer referido al tiempo o también a fenómenos climáticos. Por ejemplo, hace frío esta mañana o hizo frío esta mañana. Ahí tengo el verbo hacer y está referido al frío. Entonces yo pregunto, ¿quién hace? Tampoco puedo identificar el sujeto. Por lo tanto, también es una oración unimembre. O puedo decir, es tarde para la merienda. ¿Quién es? Tampoco puedo identificar sujeto. También oración unimembre. Y finalmente, en cuarto lugar, de las oraciones unimembres con verbo, tenemos aquellas que usan la tercera persona en plural, pero de manera impersonal. Por ejemplo, yo puedo decir, golpean la puerta. ¿Quiénes golpean la puerta? Yo puedo responder, ellos. Pero en realidad, por lo general, no son ellos quienes golpean la puerta, sino por lo general es una sola persona. Lo que pasa es que yo no la puedo identificar. En ese caso, entonces, también cuenta como oración unimembre sin sujeto. Se me ocurre otro ejemplo, por ejemplo, tocaron el timbre o cerraron el kiosco. En realidad es una sola persona la que tocó el timbre, es una sola persona la que cerró el kiosco, pero yo no la puedo identificar, no puedo identificar el sujeto. Por lo tanto, como le dije recién, también cuenta como oración unimembre. Ahora, esta sería la parte teórica del tema. Nos queda la parte práctica, es decir, la actividad que ustedes van a hacer. A mí, en este momento, no me interesa tanto el tema del análisis de oraciones, sino más bien el tema de la redacción de oraciones. ¿Qué vamos a hacer entonces? Yo le voy a dar una actividad donde ustedes van a tener que redactar 10 oraciones unimembres. ¿Cómo van a hacer esas oraciones unimembres? Yo le voy a pedir en cada una de esas oraciones, cada numerito 1, 2, 3, 4, 5, que sea de alguno de los tipos que yo les comenté recién. Por ejemplo, puedo decir la oración unimembre, la primera oración unimembre tiene que ser una oración unimembre con el verbo haber expresando existencia de algo. O la segunda tiene que ser una construcción sustantiva. O la tercera con algún verbo en tercera persona del plural, de manera impersonal. O una cuarta con una construcción preposicional. De acuerdo a lo que yo le vaya indicando en cada uno de los ítems, ustedes van escribiendo ese tipo de oración unimembre. ¿Queda claro? Bien chicos, esto sería todo por hoy. Después les mando la actividad y les mando un saludo grande.